Capítulo 6. Los 5 modos de pensamiento del hombre natural. Condiciones psicológicas del Satori. La conciencia psicológica del hombre natural funciona de 5 modos diferentes que forman una serie única. Primer modo. Sueño profundo sin sueños. La mentalidad no contiene imágenes. Es un modo de funcionamiento que no es funcionamiento. Segundo modo. Sueño con sueños. Tercer modo. Estado de vigilia con ensoñaciones. Cuarto modo. Estado de vigilia con un pensamiento definido que tiene en cuenta el presente externo real. Quinto modo. Estado de vigilia con pensamiento intelectual puro. En cada uno de los modos, excepto en el primero, la mentalidad contiene un filme imaginativo de tipo diferente y particular. Un filme imaginativo, cualquiera sea su tipo, se caracteriza, en un sentido, por la naturaleza de sus imágenes, que pueden ser concretas y particulares, basadas en la realidad concreta presente o no, o abstractas y generales, basadas en la realidad general, a la cual la palabra presente ya no se puede aplicar. En otro sentido, un filme imaginativo se caracteriza por la forma en la que se organizan las imágenes, el estilo de las asociaciones. En este sentido, se distinguen 3 estilos: simbólico, realista e intelectual puro. El filme imaginativo, o en términos simples, el pensamiento, del sueño con sueño se caracteriza, ante todo, por su estilo simbólico de asociación. En este estilo simbólico, el significado del filme no reside en su forma de expresión, sino en lo que está detrás de la forma, la cual solo sirve para indicarlo. La forma, que solo es un medio, es diferente de la sustancia no formal, que es su meta, y al mismo tiempo, evidentemente, es su principio. El pensamiento del estado de vigilia con ensoñación es intermedio entre el pensamiento del sueño y el del hombre que se adapta al presente externo real. Puede estar muy cerca del pensamiento del sueño y tener la misma aparente absurdidad, pero también puede no estar construido en el estilo simbólico, sino en el estilo realista, el que corresponde al cuarto modo. El pensamiento realista del hombre que se adapta al presente externo real se compone de imágenes que ya no se conforman con sugerir significados sin contenerlos en sí. Son imágenes concretas que pretenden tener un significado real inmediato, adecuado a la realidad concreta. El significado de este pensamiento reside en su expresión misma. No obstante, no queremos decir que el significado del pensamiento no subyace tras su expresión. En realidad, el significado, que es la verdad relativa del pensamiento, es una manifestación de la verdad primordial inexpresable, y este pensamiento carecería de significado, no existiría en absoluto si no tuviera un significado tras la forma. Es gracias a este significado latente que la forma contiene cierto significado manifiesto y relativo. El pensamiento intelectual puro en el hombre que reflexiona, que medita, ya no está construido en el estilo realista, sino en el estilo intelectual puro. Sus imágenes son abstractas y, contrariamente a lo que se aplica al pensamiento realista, no corresponden a nada que se pueda percibir con los órganos de los sentidos. Los hindúes consideran la mente como el sexto órgano de los sentidos, una visión muy defendible en el sentido de que la mente, como los otros órganos de los sentidos, sólo transmite algo que es relativo. Pero la mente difiere de los órganos de los sentidos en que es la única que transmite percepciones abstractas y generales. En este modo de pensamiento, las imágenes implican mucho más que en el pensamiento realista. De manera categórica,
en lugar de sugerir la verdad de manera indirecta, pretenden contener en sí mismas un significado de importancia general. La expresión formal está en su apogeo, la sustancia tras la forma en su mínima expresión. Si consideramos estos 5 modos de pensamiento como una serie, nos preguntamos cuál es la relación jerárquica entre ellos. La opinión corriente considera que la sucesión del primer modo al quinto modo es una progresión. Pone el estado del hombre que se enfrenta a la realidad externa por encima del hombre que duerme y pone el estado del hombre que medita sobre leyes generales por encima del hombre que trata con la realidad concreta. Esta opinión es parcialmente correcta, pero primero veremos en qué está equivocada, es decir, en qué está en lo cierto el Vedanta al considerar que el estado de sueño profundo es superior al de sueño con sueños y que éste es superior al estado de vigilia. Desde la ausencia de pensamiento, sueño profundo, hasta el pensamiento intelectual puro, meditación, la percepción de la verdad inexpresable pretende cada vez más adoptar una forma mental, pero la forma mental o forma imaginativa se puede comparar con la sección plana de un volumen. Si bien esta sección proporciona información respecto del volumen, difiere de él radicalmente. Cuanto más precisa y definida es la sección, mayor es la información que proporciona, pero, al mismo tiempo, su pretensión de ser el volumen mismo aumenta. Por lo tanto, cuanto más precisa es la información proporcionada por la sección, más engaña a la persona que la considera, y en realidad menos le transmite. En el hombre que medita, quinto modo, el error es máximo, ya que considera que sus imágenes son adecuadas a la realidad objetiva de importancia general. En el hombre que trata con la realidad concreta, el error es menor, ya que toma sus imágenes como adecuadas a una realidad menor. El hombre que ensueña se engaña a sí mismo menos, es menos pretencioso, no confunde su ensueño con la realidad, y el error es menor en el hombre que sueña mientras duerme. Sus imágenes son más modestas, solo pretenden indicar de manera indirecta una verdad que no poseen en sí mismas. Nótese que las enseñanzas esotéricas más elevadas siempre y necesariamente usan símbolos y mitos. Finalmente, el hombre que duerme sin sueños no se engaña en absoluto, ya que las pretensiones del pensamiento formal han desaparecido con los pensamientos mismos. Desde el primer modo de pensamiento al quinto existe, entonces, en cierto sentido, una degradación. La forma capta cada vez más firmemente el sentido del pensamiento, mientras que la ausencia no formal y original se hace cada vez más pobre tras la cortina de imágenes. Las imágenes, cada vez menos respaldadas, pueden compararse con billetes que no están garantizados por la Reserva Nacional. Esta manera de ver la serie de modos de pensamiento como una jerarquía que se degrada sucesivamente desde el primero hasta el quinto sería el único orden indiscutible si el hombre tuviera que ser considerado únicamente desde el punto de vista del instante, pero deja de serlo en cuanto consideramos al hombre como un ser capaz de evolución en el tiempo. Desde la perspectiva del instante, el hombre que duerme sin sueños se engaña menos que el que medita, pero, si consideramos la duración, el que medita es superior al que duerme profundamente porque, al meditar, al jugar al máximo el juego ilusorio de su estado como hombre natural, estado egoísta encadenado al dualismo sujeto-objeto, este hombre se acerca al momento del satori en que el viejo hombre engañado desaparecerá y dará lugar al hombre nuevo que posee el pensamiento original no formal, pensamiento inmanente y trascendente
en comparación con los 5 modos de pensamiento ordinarios. Como veremos más adelante, el pensamiento del quinto modo o pensamiento meditativo no puede por sí mismo dar lugar al satori, pero sin él, el hombre nunca podría descubrir cómo llegar al satori y, por lo tanto, nunca llegaría. Es mediante el uso de este pensamiento, el más abstracto, el más pretencioso y en cierto sentido el más erróneo, que el hombre puede llegar a una concepción de la vanidad de todas sus funciones de percepción y de su investigación de la realización intemporal, y puede comprender cómo debe proceder para relajarse interiormente y prepararse para la explosión del satori. Resumiendo, en esta serie de los 5 modos de pensamiento del hombre natural hay 2 jerarquías inversas. Si consideramos la cuestión desde el punto de vista del instante, vemos que el valor del pensamiento declina desde el primero al quinto. Si consideramos la cuestión en relación con el tiempo, desde el punto de vista de la posible metamorfosis del hombre, vemos que el valor del pensamiento aumenta desde el primero al quinto. En una breve digresión, señalemos la analogía que existe entre la evolución del hombre individual y la de la humanidad. Ciertas personas sostienen que la humanidad progresa a través de los siglos. Otras sostienen que este progreso científico o intelectual es un signo de progresiva degradación. La verdad, como siempre, concilia los puntos de vista opuestos. En cierto sentido, hay una degradación proporcional al surgimiento del conocimiento de la humanidad desde su estado no formal hasta su cristalización en formas que son cada vez más expertas y precisas. En otro sentido, hay un progreso por medio de avances cíclicos hacia una explosión colectiva, análoga al satori individual, aunque al mismo tiempo muy diferente, en que morirá la vieja humanidad, instruida pero sin sabiduría, y nacerá una nueva humanidad, no instruida pero sabia. Regresemos a los modos de pensamiento del hombre individual y considerémoslos desde el punto de vista del satori que esperamos alcanzar algún día. Para que se produzca el satori, el hombre debería organizar ciertas condiciones favorables en su psique que veremos más adelante. Pero, para empezar, en la primera etapa, mediante un trabajo intelectual paciente, debe llegar a comprender qué son estas condiciones favorables y cómo organizarlas. Solo en relación con esta primera etapa difieren de valor efectivo los 5 modos de pensamiento y el quinto es el más elevado. El animal no humano es incapaz de alcanzar el satori porque no posee el quinto modo de pensamiento, sino solo los primeros 4. El pensamiento abstracto meditativo es necesario para comprender la vanidad de todos los esfuerzos directos que el hombre pueda hacer para satisfacer plena y definitivamente las aspiraciones de su naturaleza. Solo este pensamiento es capaz de concebir nuevos métodos, de darse cuenta, luego, de que también estos métodos son vanos y finalmente, después de un largo proceso de eliminación, de llegar al corazón del problema. Pero la primacía del pensamiento meditativo solo se aplica a esta fase preparatoria de la adquisición de una comprensión teórica. Si suponemos que el hombre ya ha descubierto las condiciones interiores que, al establecerse en él y crecer en su interior, finalmente habrán de llevarlo a la explosión del satori, entonces habrá descubierto al mismo tiempo que ninguno de los 5 modos de pensamiento constituye por sí mismo las condiciones interiores necesarias. Habrá comprendido que para esta fase final de la labor interior, los 5 modos de pensamiento son igualmente inefectivos. El sueño profundo es inefectivo porque el no ser está ausente de él
y los 4 modos siguientes son inefectivos porque, en cuanto la mente se pone en funcionamiento para captar la realidad, este instrumento formativo separa al hombre de toda unión inmediata con la realidad no formal. La condición necesaria para la liberación del Satori consiste en una percepción que no es natural ni espontánea en el hombre ordinario como lo son sus 5 modos de pensamiento. Trataremos de demostrarlo, pero, para tener éxito en nuestro intento, tendremos que hacer algunas digresiones. Para comenzar, estudiemos las circunstancias de cierto fenómeno psicológico que sin duda muchos han experimentado. Un día, cómodamente instalado, estoy leyendo un libro que capta plenamente mi atención, permitiéndome olvidar las preocupaciones actuales de mi vida. No me identifico con los héroes del libro, sino que sigo sus aventuras como un espectador completamente desapegado. Con respecto a mi vida personal, estoy gozando de una tregua absoluta. Mis temores y esperanzas no ocupan mi mente. El discurso del libro es, en mi mente, un monólogo puro en el que no interviene ninguna otra voz que lo comente o interprete con reflexiones relacionadas con mis preocupaciones y esperanzas personales. Mi cuerpo, muy cómodo, no envía a mi mente ningún mensaje que la perturbe. Todo en mí fluye como una seda. En este momento, la calma en mí es tan pura que se asemeja a un verdadero suspenso. Pronto veremos suspenso de qué. Entonces, la atención, tan liviana y relajada, que estaba prestando a la lectura, se aparta completamente de ella. De repente, una sensopercepción, un objeto que entra en mi campo visual o un sonido que llega a mis oídos, rompe ese suspenso. Veo el objeto u oigo el sonido como nunca he visto u oído, como si habitualmente las formas y los sonidos solo me llegaran a través de una pantalla que los deforma, mientras que en este momento especial me llegan de manera directa, en su pura realidad. Más interesante aún, la sensopercepción me comunica simultáneamente un conocimiento del mundo exterior y de mí mismo. En este momento no siento ninguna separación entre el mundo y mí mismo, aunque siguen siendo distintos. El ser y el no ser, si bien siguen siendo dos, se unen para formar una unidad. Luego, al cabo de unos segundos, en el curso de los cuales mentalmente me doy cuenta de lo que acabo de describir, la nueva visión de las cosas se desvanece y regreso a mi condición acostumbrada. Si comparamos esta experiencia con los relatos de sus satoris que ciertos maestros zen nos han comunicado, veremos que hay muchos puntos en común. Gran calma al principio, con una sensación de suspenso en la que el sujeto está como despierto y dormido al mismo tiempo. Cese de toda agitación mental. El monje zen dice que en ese momento es como un idiota, como un imbécil. El papel de una sensopercepción en la liberación de una nueva perspectiva, el carácter repentino de esa liberación y la impresión de claridad y de unidad que tiene esa nueva perspectiva. Pero también hay una gran diferencia. La experiencia de la que estamos hablando solo deja un recuerdo, mientras que el Satori inaugura una nueva vida, definitivamente liberada de la ilusión egoísta dualista. ¿Cómo interpretar estas semejanzas y estas diferencias? En primer lugar, ¿por qué razón se produjo en mí este pequeño Satori transitorio? Gracias a que se ha producido una tranquilidad excepcional en mi mente. Durante la lectura, esta funcionó a un ritmo uniforme, regular, sin sobresaltos, tejiendo un filme de imágenes livianas, sin relieves. Incluso, las imágenes finalmente se desvanecieron y mi mente se concentró en su centro sin proyectar
hacia la superficie. En ese momento, aunque la mente continuó funcionando, no estaba en estado de sueño profundo. Su espasmo habitual había desaparecido. Así, serena y relajada, pero sin dormir, mi mente pudo recibir la percepción no dualista de la existencia a la cual habitualmente se opone debido a su agitación. Habitualmente, la mente es como un prisionero que vive en una prisión cuya puerta se abre hacia adentro, pero él quiere abrirla empujando. Cuanto más empuja, menos se abre la puerta, pero si deja de empujar por un momento, la puerta se abre sola. ¿Por qué entonces mi pequeño Satori no duró? Porque las condiciones que permitieron su surgimiento estaban basadas en un artificio. Fue gracias a un olvido momentáneo de mis preocupaciones personales que se produjo en mí esa tranquilidad perfecta. Estuve fuera del alcance de toda circunstancia que tuviera que ver con mi ego. Luego, cuando me hice consciente de mi pequeño Satori, al comentar conmigo mismo que esto me estaba sucediendo a mí, toda mi vida egoísta, que momentáneamente estaba apartada de mi mente, irrumpió nuevamente con las consecuencias correspondientes a su agitación ilusoria. El Satori verdadero y definitivo supone que una tranquilidad perfecta se ha instalado en la mente de un hombre que no se ha retirado de las circunstancias que tienen que ver con su ego, sino que, por el contrario, las vive plenamente. ¿Cómo es posible esto? ¿En qué consiste exactamente esa tranquilidad de la mente? Algo está en suspenso, hemos dicho. ¿Pero qué? No es la suspensión del funcionamiento de la mente, ya que el sujeto está despierto, no está dormido. La mente funciona, pero funciona suavemente, sin sobresaltos. Algo se ha detenido. No es la mente, sino sus sacudones, las irregularidades de su ritmo. ¿Y a qué corresponden estos sacudones? Corresponden a las emociones. El pequeño Satori de la experiencia que hemos descrito me sucedió porque durante 1 hora o 2 no tuve emociones. No había en mi mente imágenes relativas a mi vida personal. El libro captaba mi atención por completo. Mi cuerpo estaba cómodo y tranquilo. No sentía alegría ni pena. Fue esa ausencia de emoción la que condicionó el funcionamiento sin sobresaltos de mi mente, y fue este funcionamiento el que condicionó la repentina aparición en mí de la conciencia no dualista de la existencia. ¿Qué es, entonces, la emoción? Debemos responder a esta pregunta para descubrir el modo de eliminar la emoción de nuestra psique. Más tarde hablaremos de la razón que hace que, por lo general, el hombre natural reaccione violentamente cuando se le habla de eliminar las emociones de la vida psíquica. La emoción representa un cortocircuito de la energía vital que fluye entre el centro instintivo negativo y el centro intelectual positivo. Voy a repetir. La emoción representa un cortocircuito de la energía vital que fluye entre el centro instintivo negativo y el centro intelectual positivo. Este cortocircuito consiste en una desintegración de energía en un punto que se considera un tercer centro y se lo llama centro emocional. Después del Satori, este punto deja de ser un centro similar a los otros, situado en el mismo plano, y pasa a ser el ápice del triángulo de su síntesis ternaria. El cortocircuito que produce emoción ocurre cuando el polo intelectual no está aislado. ¿A qué corresponde esta falta de aislación del polo intelectual? A la pasividad de la mente frente al problema último del estado del hombre tal como se presenta en el momento presente. Todos los movimientos del hombre, interiores y exteriores,
tienen un único motor principal, su necesidad natural de ser una entidad distinta, es decir, su necesidad natural de existir, que reside en el centro instintivo. Pero el hombre no es consciente de esta necesidad cuando ella entra en juego en un momento determinado. Puede ser consciente de ella teóricamente, pero no concretamente, en tanto esta necesidad se experimenta en el instante. Todo en el hombre funciona sobre la base de un ya que debo existir, que permanece implícito. Su mente puede tornarse activamente consciente de todas las manifestaciones de esta necesidad primordial, pero la conciencia de la manifestación excluye la conciencia de aquello que se manifiesta. Trataremos de explicarlo de otra manera. Detrás de todo lo que el hombre experimenta dentro de sí, se debate el dilema ilusorio de ser o nulidad. La atención del hombre es atraída por las fluctuaciones de esta disputa que cada vez le parecen nuevas e importantes, pero no es consciente de la disputa misma y de su constante monotonía. El hombre está atento a las formas de sus estados psicosomáticos, a las variaciones cualitativas, que siempre son nuevas, pero no ve, detrás de las manifestaciones formales de su estado momentáneo, las variaciones cuantitativas de lo que llamaremos la sensación no formal de su existencia. Si, en un momento determinado, deseo percibir, mediante un movimiento intuitivo interior de perfecta simplicidad, la impresión no formal que tengo de existir, puedo hacerlo, pero tan pronto como dejo de desearlo, ceso de percibirlo, y mi atención es captada nuevamente por las percepciones formales. Cuando voluntariamente percibo mi sensación no formal de existir, cuantitativamente variable, mi mente está activa en relación con la realidad última de mi condición en el momento concreto que estoy viviendo. Por lo tanto, mi centro intelectual queda aislado y no experimento ninguna emoción. Tan pronto como abandono esta percepción voluntaria, que no es natural, mi centro intelectual deja de estar activo, deja de estar aislado, y mis emociones nuevamente comienzan a agitarse. Mi sensación no formal de existir varía cuantitativamente, desde la aniquilación hasta la exaltación, pero, sin un esfuerzo especial, no presto atención a ello, aunque es justamente esto lo que está en cuestión en mi condición egoísta dualista. En general, a lo que presto atención es a las formas mentales que revelan mi estado de aniquilación o exaltación. Mi pasividad mental, seducida por las formas de mi humor, constituye la no aislación de ese centro y lo deja expuesto a cortocircuitos emocionales, sobresaltos y agitación, lo que los hindúes llaman el mono loco. El hombre que desea obtener algún día el satori debe entrenarse progresivamente para aislar su centro intelectual con el fin de protegerlo contra la agitación emocional, y debe hacerlo plenamente en el curso de su vida natural tal cual es, sin eliminar ni modificar artificialmente las circunstancias relativas a su ego que tratan de moverlo. Para hacer esto, debe despertar incesantemente la posibilidad que tiene y que incesantemente tiende a caer nuevamente en sueño de percibir, tras las formas de sus estados mentales, su sensación no formal de existir. Esta atención no lo lleva a dar la espalda a su vida egoísta dualista concreta, sino, por el contrario, a mantenerse en el verdadero centro de su ser, y lo logra viviendo en el punto interior inmóvil en el cual aparece el verdadero primer dualismo, existencia, no existencia. Cuando la atención del hombre se ha fijado exactamente en ese lugar, fuente de toda su agitación, entonces, y sólo entonces,
comienza para él la calma. Cuando esta calma se establece firmemente, la condición interior es favorable a la apertura del Satori, en el cual el dualismo se concilia, integrándose en una síntesis ternaria. Es imposible describir esta presencia dentro de uno, que es la percepción inmediata y no formal del grado de existencia en el momento, precisamente por el carácter no formal de esa percepción. Supongamos que nos preguntan, ¿cómo se siente en este momento? Con seguridad responderemos con otra pregunta. ¿Desde qué punto de vista? ¿Física o moralmente? Y nos dicen, desde todos los puntos de vista juntos, ¿cómo se siente en este momento? Quedamos en silencio durante un par de segundos y luego respondemos, por ejemplo, no tan mal, más o menos, muy bien, o algo por el estilo. Del par de segundos que guardamos silencio, el último no nos interesa porque en él estábamos tratando de encontrar una forma de expresar nuestras percepciones del estado total que teníamos. Ya habíamos salido de la presencia interior que nos interesa. Durante el primer segundo, en cambio, percibimos lo que verdaderamente está en cuestión para nosotros todo el tiempo y de lo que habitualmente somos inconscientes porque nuestra conciencia está ocupada solo de las formas que derivan de esta percepción inconsciente. Si alguien, después de leer esto, trata de obtener la percepción no formal de la que estoy hablando, debe estar advertido de que existen miles de formas de creer que uno la tiene y en realidad no la tiene. En todos los casos, el error es el mismo y consiste en algún tipo de complicación que implica formas. No somos lo suficientemente sencillos e ingenuos. La percepción no formal inmediata de la existencia es el tipo de percepción más simple que existe. Cuando se lo intenta correctamente, se le puede obtener en medio de la actividad externa más intensa y sin perturbarla. No es necesario abandonar lo que se está haciendo, sino sentirse a uno mismo existiendo en el centro mismo del mundo formal de la actividad y de la atención que a ella se vuelca. El hombre natural, como hemos dicho antes, se resiste a concebir una disminución de sus emociones. Se asemeja a una oruga que puede convertirse en mariposa si pasa por la etapa de crisálida. La oruga se mueve únicamente a ras del suelo. No puede volar, pero al menos se mueve. Comparada con ese movimiento, la inmovilidad de la crisálida le parece horrible. No obstante, el renunciamiento temporario a un movimiento imperfecto le proporcionará finalmente un movimiento superior. Las emociones son como el movimiento de la oruga. No es volar, pero se le parece, y con un poco de imaginación nos convencemos de ello. El hombre se aferra a las chispas de sus cortos circuitos y para comprender que estos fuegos artificiales nunca pueden conducir a nada, debe reflexionar honestamente durante mucho tiempo. No se produce un verdadero renunciamiento si se sigue otorgando valor a aquello a lo que uno declara haber renunciado. Volvamos a encarar el problema general que estamos estudiando en este ensayo, pero de otra manera. Lo que en el lenguaje popular se llama físico y moral corresponde a dos dominios coexistentes en nosotros y que nos parecen claramente diferentes. Organizamos las impresiones que nos hacen sentir vivo en dos categorías, una somática, la otra psíquica. Por ejemplo, percibo que mi vida está siendo amenazada o atacada, y esto puede ser debido a dolores físicos o a sufrimientos morales. Es como si, en contacto con el mundo exterior, mi ser presentara dos rostros, uno somático, el otro psíquico.
ambos expuestos a la penetración de las influencias constructivas o destructivas del mundo exterior. Mis impresiones son provocadas por el mundo exterior, pero las siento surgir en mí. Siento dolor físico debido a un golpe, pero lo siento surgir de mi cuerpo. Tengo un sufrimiento moral a causa de algún evento externo, pero siento que surge de lo que llamo mi alma. Sin embargo, si intento ver de qué lugar interior provienen estas impresiones, no tengo éxito. La sensación somática dolorosa llega a mi conciencia desde una fuente inconsciente. Y sucede lo mismo con el sufrimiento moral. Puedo ver claramente que este sufrimiento está conectado con determinadas imágenes mentales, pero ¿de dónde provienen las imágenes mentales que se presentan a mi conciencia? Nuevamente tengo que responder que provienen de una fuente inconsciente. Necesariamente concibo esta fuente como la fuente de mi vida, y la concibo como única, porque tengo la impresión intuitiva de ser uno, una síntesis única tras la dualidad de mis manifestaciones reactivas. Si estudio de esta manera, yendo hacia el origen, el flujo de mi vida somática y el de mi vida psíquica, veo que ambas corrientes se unen en un solo punto correspondiente a una fuente única. Entonces comprendo por qué lo físico parece reaccionar incesantemente a lo moral y viceversa, y la noción de un tercer término, la noción del ser sintético, une a estas dos partes que parecían separadas. Me doy cuenta de que no comprendía bien las reacciones de mis dos vidas. En realidad, el mundo exterior nunca toca directamente mi cuerpo o mi alma, en tanto soy consciente de ello, sino que toca esta encrucijada central de la cual mis dos vidas conscientes surgen, y establece contacto con el rostro que le presento, sea el somático o el psíquico. Una vez que el centro ha sido tocado, experimento impresiones de él que se sitúan predominantemente en el dominio psíquico o somático a través del cual mi centro profundo ha sido alcanzado o, incluso, en el dominio opuesto a aquel que recibió el contacto. Esta distribución de las impresiones que han de predominar, ya sea en el dominio físico o en el psíquico, depende hasta cierto punto de la naturaleza del contacto que llega del mundo exterior, pero también, y en gran medida, de la estructura del sujeto. A esto corresponde la distinción que hacen los psiquiatras entre el tipo neurótico obsesivo y el tipo histérico. El neurótico obsesivo tiene fundamentalmente impresiones psíquicas. El histérico tiene predominantemente impresiones somáticas. Una mala digestión puede no darle al hombre psíquico una impresión abdominal, sino malos pensamientos. En cuanto al tipo histérico, malas noticias pueden expresarse en él principalmente e incluso únicamente como desagrado físico. Los dos dominios, físico y psíquico, no están verdaderamente separados, y el problema de su aparente reacción recíproca no merece mucha atención. Es inútil indagar qué puente los une. No existe tal puente, sino que están en contacto directo en el punto de origen, en la encrucijada central inconsciente de mi ser. Estos dos tipos de manifestaciones revelan el mismo principio y no están obligadas a reaccionar la una contra la otra. Si bebo alcohol y me produce pensamientos alegres, ¿por qué hablar de la reacción que mi parte física produce sobre mi parte moral? Cierta influencia del mundo exterior ha llegado a mi centro a través de mi faceta somática. Luego, cruzando esta intersección, la influencia se expresa reactivamente al mismo tiempo en mi dominio psíquico. Alegría. Buenas noticias,
o la alegre animación de un encuentro con mis amigos puede producir en mí, sin que haya ingerido alcohol, exactamente lo mismo, porque la influencia que ha llegado a mi centro, si bien esta vez llegó por la vía de mi faceta psíquica, ha actuado del mismo modo y, por lo tanto, produjo la misma doble reacción. Como hemos dicho, esta intersección central de mi ser es inconsciente. Es el inconsciente original del cual fluye toda mi conciencia. No debe ser concebido como ausencia de conciencia, sino como pensamiento absoluto que está en el origen de y del cual surge toda manifestación consciente. Es la no mente del Zen, de la cual surgen todas nuestras manifestaciones mentales y físicas. Aquí encontramos nuevamente la triada creativa. Por encima de lo psíquico, fuerza positiva, y de lo físico, fuerza negativa, está el polo superior conciliatorio, al cual, en virtud de la aparente primacía de la fuerza inferior positiva sobre la negativa, debemos darle el nombre de mente absoluta y no materia absoluta, o como en el Zen, de no mente y no de no cuerpo. En relación con estas ideas esenciales, necesariamente nos preguntaremos cuál es la diferencia entre el hombre natural y el hombre que ha alcanzado la realización. Estos dos hombres existen en virtud de esta encrucijada central en la cual reside el principio creativo. Básicamente, no hay diferencia entre ellos. Y esto es lo que el Zen afirma. Para el Zen, estos dos hombres son idénticos en su constitución, y el hombre natural no carece de nada. El hombre que ha alcanzado la realización no ha adquirido algo que el hombre natural no tiene. No obstante, si bien ambos hombres son idénticos, sus manifestaciones difieren. ¿Por qué? ¿Quiere decir que la encrucijada central inconsciente se ha tornado consciente en el momento del Satori? Esto carece de sentido, ya que el principio de la conciencia necesariamente está siempre más allá de la conciencia, inconsciente. La verdadera respuesta es otra. Digamos que todo sucede en el hombre natural como si su encrucijada central estuviese dormida, pasiva, y en el hombre que ha alcanzado la realización, todo sucede como si su encrucijada estuviese despierta, activa. Es relativamente fácil imaginar la encrucijada dormida del hombre natural. Es simplemente una intersección de caminos, es decir, un lugar por el cual pasan todas las influencias provenientes del mundo exterior. Los influjos exteriores simplemente cruzan este lugar y llegan a los centros secundarios de los dominios somático y psíquico, los cuales responden a los estímulos por reacción automática. El hombre natural, cuya encrucijada está dormida, es un autómata. En el hombre que ha alcanzado la realización, la encrucijada central no está dormida. El pensamiento absoluto original funciona allí, aunque nuevamente, siempre de manera inconsciente. Este pensamiento absoluto interpreta los influjos que llegan del exterior. Como concibe las cosas en su totalidad, ve los influjos particulares dentro del contexto universal, es decir, los ve en su relatividad, tal cual son. Entonces, los centros secundarios reaccionan a esta visión interpretada, iluminada, el tercer ojo abierto en el centro del inconsciente, ya no a una visión deformada por falta de contexto, y su reacción será adecuada a la realidad. El hombre natural es una máquina cuyos reflejos están condicionados por aspectos particulares del mundo exterior. El hombre que ha alcanzado la realización es una máquina cuyos reflejos están condicionados por la totalidad del cosmos representada por determinado aspecto particular. Es idéntico al principio cósmico,
en tanto éste se manifiesta, y se manifiesta igual que el principio cósmico, de manera pura e independiente. Este pensamiento absoluto, universal, inconsciente, cuando funciona en el centro del hombre, es sabiduría absoluta, imposible de comparar con cualquier inteligencia formal. En realidad, esta sabiduría es no formal, precede a toda forma y es la primera causa de todas las formas. Hemos dicho que el pensamiento inconsciente universal está dormido en el centro del hombre natural y que está despierto en el hombre que ha alcanzado la realización. Ahora bien, el sueño de este pensamiento absoluto difiere en grados y esos grados están en orden inverso respecto de los 5 modos de pensamiento del hombre natural. Cuando el hombre natural duerme sin sueños, es como si el pensamiento absoluto estuviera despierto en él. Más exactamente, el pensamiento absoluto no está dormido, y ese hombre es igual a otro que ha alcanzado la realización, aunque esto no se manifieste en su conciencia, porque él no tiene en ese momento conciencia de nada, sino que sólo se manifiesta en la operación armónica y recreativa de su vida vegetativa. Cuando este hombre comienza a soñar, es decir, cuando su mente formal comienza a funcionar, esto se corresponde con cierto debilitamiento del pensamiento absoluto y inconsciente, y podemos decir que el hombre es menos sabio. Cuando el hombre se despierta, en el sentido ordinario del término, el debilitamiento del pensamiento absoluto se hace más marcado y se debilita más aún cuando la mente formal comienza a funcionar de manera pura, abstracta y generalizante. No obstante, gracias a estos instantes de máximo debilitamiento, se producirá en el hombre en quien actúa el intelecto abstracto cierta evolución y, gradualmente en su vida como totalidad, el pensamiento absoluto dormirá con menor profundidad. Este hombre será capaz de vivir de acuerdo con cierta sabiduría relativa y creciente. Es como si el sueño del pensamiento absoluto, en un momento determinado, suscitara su despertar en la duración en el tiempo. Nota al pie de página. Duración, compuesta de pasado, presente, futuro, opuesto a un instante, es decir, el presente que no tiene duración. En el extremo podemos concebir que el despertar positivo y definitivo del pensamiento absoluto, Satori, se produce en un instante en el que se percibe el sueño total de este pensamiento, un instante en el que la mente alcanza los límites extremos de su funcionamiento dualista. Formulemos lo mismo de un modo diferente. El hombre que duerme sin sueños está ubicado en el centro de sí mismo. El que sueña ha comenzado a separarse de ese centro. El hombre despierto que vive en ensueños está todavía más alejado del centro, es más excéntrico. El hombre que se adapta a la realidad externa y el que medita están aún más lejos de sí mismos, más alejados de su centro. El hombre que duerme sin sueños está en posesión de su realidad, pero no tiene conciencia de ello. A medida que asciende en la escala de los modos de pensamiento formal, esta realidad va desapareciendo de manera proporcional al crecimiento de los métodos aplicados para aferrarla, como si el hombre se fuera alejando de una fuente de calor de manera proporcional al aumento de su sensibilidad al calor. En el instante que precede al Satori, el hombre está lo más alejado que es posible de su centro. Entonces, en el momento del Satori, la relación inversa que ha operado hasta ese momento se quiebra y el hombre se encuentra definitivamente instalado en su centro, en tanto hombre universal y, al mismo tiempo, es capaz de retirarse de ese centro para acceder
a los diversos modos de pensamiento formal en tanto hombre personal. Por lo tanto, el hombre alcanza el satori al darle la espalda a su centro, al ir hasta los límites en esa dirección centrífuga, al pulsar hasta el máximo grado de pureza el funcionamiento de la inteligencia discursiva que lo mantiene alejado de la sabiduría. Tiene que llevar el pensamiento formal hasta el punto de quebrar la forma. Para ello, debe hacer que su mente formal funcione de manera perseverante, tratando de percibir, más allá de sus propios límites, lo no formal. Un intento que es absurdo en sí mismo, pero que algún día producirá el milagro del satori, no como la recompensa al éxito de los ridículos esfuerzos realizados, sino como la derrota final, definitiva y triunfante de esos esfuerzos. Es como un hombre separado de la luz por una pared, que no puede tocar la pared sin que ésta crezca. Pero llega un momento en que todos esos absurdos esfuerzos han hecho que la pared creciera tanto que pierde estabilidad y súbitamente cae. Una catástrofe final y triunfante que permite que el hombre reciba un baño de luz. Estos son los esfuerzos absurdos pero necesarios que realizamos cuando nos obligamos a percibir nuestra sensación no formal de existir en el curso de nuestra vida cotidiana. Los esfuerzos para lograr una percepción no formal de la existencia no se parecen en nada a los reflejos mentales que habitualmente hacemos, que son contracciones mentales que forman imágenes. En realidad, es lo contrario. Un esfuerzo de descontracción realizado con el fin de escapar de los reflejos contractivos habituales. Un esfuerzo hacia la simplicidad perfecta para escapar de las complejidades que, mediante los reflejos, habitualmente introducimos en nuestra existencia. Por medio de este esfuerzo, no aprendemos a hacer algo nuevo, sino a dejar de producir las inútiles agitaciones interiores habituales. Aprendemos a obtener de nuestra mente no los gestos más ingeniosos y sagaces, sino el gesto puro que es la esencia de todos los otros gestos y que lleva a la inmovilidad. Este funcionamiento mental simple representa el logro más elevado de nuestro pensamiento como hombre natural y supera los 5 modos de pensamiento. Partiendo de la no formalidad del dormir sin sueños, el hombre vuelve a lo no formal cerrando un ciclo completo, o más exactamente, un giro completo en espiral, ya que el punto final domina al de partida. Si usted desea consultar, descargar el libro La Doctrina Suprema, le invito a dar clic en el vínculo del proyecto Hubert Benoit que aparece en las descripciones de este video.